de su conferencia y después tendremos la oportunidad de abrir un coloquio por si alguno de vosotros tiene interés en hacerle alguna pregunta. Por lo tanto, Antonio, tuya es la palabra. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias a ti, Paco, y al Círculo de Economía. Como decías, es la segunda vez y espero que no sea la última en la que podemos intercambiar. La primera vez fue más sobre crisis bancaria y cuando yo estaba en el FROB, y ahora es algo más general, es la respuesta europea a la crisis en la que estamos ahora ya afrontando. Tenemos, en cuanto al tiempo, yo te voy a hablar menos de media hora, o hay que adaptarse a las circunstancias actuales, y yo creo que es mejor que haya más debate y menos presentación, así, menos conferencia clásica. Entonces yo espero terminar en unos 20 minutos, espero concluir, y luego has dicho una hora, pero vamos, yo por mí, como estamos, yo por lo menos estoy aquí que no salgo y tal, me da igual que sea una hora, que hora y cuarto, que hora y media, lo que dé de sí, yo creo, el debate y el diálogo. Bueno, entonces comenzamos con en la primera transparencia. Tenemos un poco el contexto económico para entender la respuesta de Europa. Se ha comentado mucho en los periódicos, en las televisiones, pues que si Europa ha respondido poco, ha respondido tarde o está respondiendo tarde, si tiene que responder de manera más solidaria, etc. Yo creo que primero tenemos que comenzar con el contexto económico, que está clara la crisis sanitaria. Bueno, está clara dentro de las incertidumbres absolutas que tenemos sobre cómo se está desarrollando o cómo puede desarrollarse la enfermedad, la pandemia. Pero en principio, claramente, la crisis sanitaria se está convirtiendo en una crisis económica, en términos, pues, de recesión, paro y déficit público, las variables que generalmente, pues, definen una crisis. Hay varias estimaciones, muchas instituciones han hecho previsiones y estimaciones sobre cómo va a ser este impacto económico de la crisis sanitaria. A mí me parece muy interesante un informe que la semana pasada publicó el Banco de España, en el que, partiendo de supuestos sobre la duración del confinamiento y sobre el diferente ritmo de recuperación de los sectores económicos, pues daba como resultado 3 escenarios. Entonces, el escenario más benigno, pues suponía una caída del PIB, del Producto Interior Bruto, de un 6,6%. Y en el escenario más adverso, tendremos una caída en 2020 de un 13,6% del Producto Interior Bruto. Bueno, yo creo que tal como va evolucionando el confinamiento y el llamado proceso de desescalada, yo creo que podemos estar perfectamente entre el segundo y tercer escenario, entre, digamos, los dos más adversos. Lo que supone, pues, que va a caer el Producto Interior Bruto en 2020, muy previsiblemente, pues, ligeramente por encima del 10%. Esto claro, es una caída histórica, o sea, no ha habido una caída igual, pues, ni en la crisis del petróleo de los años 70, ni en la crisis de 2008, la gran recesión, la han llamado algunos. Pues digamos que en principio la caída, no solamente en España, pero sino en casi todos los países del mundo, pero en España en concreto puede ser perfectamente, ligeramente superior al 10%. Otras instituciones han hecho previsiones. El Fondo Monetario Internacional ha hablado de un 9%, Goldman Sachs del 10%, o sea que vamos a estar, digamos, en ese entorno. El gobierno todavía no ha hecho unas previsiones,
del impacto en 2020 y bueno, ya veremos lo que dice. Otra característica importante es que no va a ser previsiblemente, según prácticamente ningún analista, no va a ser una recuperación una crisis en forma de V, que se decía, bueno, lo que se pierde ahora en los meses de la recesión se recupera rápidamente, con lo cual el efecto neto pues, no es muy significativo. Bueno, esta idea yo creo que haya muy pocos analistas lo consideran realista. Entonces estaríamos hablando de una crisis en forma de U, una U, y posiblemente con una base bastante achatada. O sea, que el año que viene, por supuesto, habrá una recuperación fuerte porque ha habido una caída histórica en el Producto Interior Bruto. Pero no va a ser, si este año cae un 12%, vamos, nadie anticipa que la economía vaya a crecer un 12%, con lo cual podríamos decir que los mismos que han producido en 2019 y 2020 pues van a producir en 2021. Ya digo que previsiblemente no. Y luego es muy importante que la crisis económica no se convierta en una crisis bancaria, financiera. Esto es una diferencia importante con respecto a la crisis de 2008. Ahora, en esta crisis actual, la banca, digamos que es otra víctima de la crisis sanitaria y económica resultante. Y lo importante es que la morosidad, que previsiblemente va a crecer también mucho en los próximos meses, pues no genere una crisis bancaria que claro, en economías como la europea, que tenemos fuerte dependencia de la banca para el funcionamiento normal de las empresas y para sus inversiones, pues digamos que ya añadiríamos pues en gravedad al estado de la economía española. Bueno, la siguiente transparencia he resumido pues, las primeras medidas que ha adoptado Europa. Como la charla era sobre Europa, me he centrado en Europa, no vamos a hablar de las medidas que ha tomado el gobierno español y tal, porque entonces ya sí que tendríamos que estar 4 horas. Pues yo creo que ha sido el BCE, el Banco Central Europeo, pues el que más rápido y con más contundencia ha actuado. Entonces, en un doble ámbito. Uno, en el de la política monetaria, ya desde hace más de 10 años, pues sigue una política monetaria muy flexible, muy acomodaticia, y ahora pues la ha flexibilizado aún más. Entonces, bueno, ha establecido un programa de compra masiva de activos, un fondo para la lucha contra la pandemia, de unos 750.000 millones de euros. También ha ampliado la gama de activos elegibles para las garantías que aportan los bancos cuando piden financiación al Banco Central Europeo. Y digamos todo esto con el objetivo de digamos inundar de liquidez al mercado, especialmente claro, a los bancos, para que estos a su vez pues, puedan seguir prestando dinero a las economías y a las familias. La segunda vertiente de las medidas del Banco Central Europeo es como supervisor bancario. Entonces aquí también ha adoptado medidas significativas para intentar que la morosidad que va a crecer pues no afecte muy negativamente a la solvencia de los bancos. Entonces lo que ha hecho básicamente es reducir sus requisitos. O sea, si un banco no cumple unos requisitos de solvencia mínimos, pues entonces entraría en causa de crisis de resolución. Bueno, pues esto lo ha flexibilizado el Banco Central Europeo y está intentando que las pérdidas que surjan por las provisiones que tienen que dotar, por la morosidad que va a surgir, pues que eso impacte lo mínimo posible a la solvencia de los bancos.
La otra institución europea que ha comenzado a actuar es la Comisión Europea. La Comisión Europea, claro, digamos que no puede hacer mucho cuando el presupuesto comunitario es de alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto europeo. Digamos que el margen para actuar presupuestariamente en la Comisión Europea es muy limitado. Entonces, lo que ha hecho es, pues, bueno, por un lado, flexibilizar el marco de estabilidad presupuestaria. Como todos sabemos, no se puede tener un déficit público y una deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto que uno desee, sino que hay unos límites, 3%, 60%, en el marco de la Unión Monetaria Europea. Entonces, eso lo ha flexibilizado, o sea que durante un tiempo no se van a tener en cuenta estos incumplimientos, y también ha flexibilizado el marco de ayudas públicas. El Estado no puede financiar, no puede aportar una ayuda a cualquier empresa sin que la autorice Bruselas. Entonces ahora pues, ha flexibilizado ese régimen legal de ayudas y bueno, se están viendo ya cómo algunos países, por ejemplo Francia, pues está ayudando, está financiando a algunas grandes empresas que están teniendo pues, serios problemas de financiación. Y también pues, ha flexibilizado pues, los marcos de actuación para los fondos estructurales. Los llamados fondos estructurales, pues, dando más flexibilidad, pues, no pudiendo traspasar fondos de unas regiones a otras, aportando, ya digo, más flexibilidad en la ejecución de estos fondos estructurales. En la siguiente transparencia vamos a ver el resumen de las medidas adoptadas por el Consejo, que en el fondo el Consejo Europeo son los Estados miembros. La Comisión Europea sería la administración de la Unión Europea, el Consejo Europeo son los propios Estados miembros, son los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Finanzas en el Eurogrupo, pues los que toman estas decisiones. Entonces aquí, bueno, hace 2 semanas el Eurogrupo acordó unas medidas y la semana pasada, el jueves pasado, el Consejo Europeo también refrendó, digamos, estas medidas del Eurogrupo y pidió a la Comisión Europea que concretara, que hiciera una propuesta más concreta para el último punto de los que están ahí en esta transparencia, que es el llamado fondo de recuperación, que todavía no sabe uno muy bien en qué va a consistir. Entonces, las 3 medidas básicas que aprobó el Eurogrupo y ha refrendado el Consejo, pues es el uso del llamado mecanismo de estabilidad europeo, el MEDE, que han aprobado una ampliación de líneas de crédito que pueden llegar a, si no recuerdo mal, a 250.000 millones, en proyectos ligados a la crisis sanitaria, sin condicionalidad macroeconómica, luego veremos este tema a qué se refiere, y puede alcanzar un 2% del Producto Interior Bruto de cada país. Esto, por ejemplo, para España, pues evidentemente no es mucho, porque un 1% sería 10.000, estamos hablando de unos 20.000 millones para España. Claro, si solo fuera esto, pues claramente es absolutamente insuficiente para contrarrestar pues, el impacto económico adverso de la crisis. Luego, además, ha aprobado un programa de garantías del Banco Europeo de Inversiones de unos 25.000 millones de euros, que en total, claro, luego eso son garantías para préstamos que son de una cuantía mayor, con lo cual al final puede favorecer una financiación, unos proyectos de inversión de pymes de unos 200.000 millones de euros. Esto ya pues, para empresas que soliciten pues, estos avales que se canalizarán a través de los bancos, los llamados bancos de promoción nacionales, por ejemplo en España sería el ICO. Y luego hay un tercer programa
que es un programa todavía falta como una mayor concreción, que es para ayudar, para luchar contra el desempleo. Entonces eso tampoco, en principio, está muy claro. Son 100.000 millones con programas que pueden financiar desde los seguros de desempleo nacionales como a proyectos concretos de lucha contra este desempleo. Y el fondo, ya el que decía, el fondo de recuperación, que falta todavía por concretar y sobre el que vamos a ver pues, algunos puntos de discusión, debate. Y empezamos ya con la siguiente. En la siguiente transparencia ya entramos con los temas a debate, que ha sido pues, lo que hemos estado viendo en los periódicos pues, en las últimas semanas. Bueno, la primera cuestión es cómo debería haber sido la respuesta, cómo debiera ser la respuesta a esta crisis, que es una crisis global, una crisis, y en concreto una crisis europea. Entonces, una crisis debería haber sido la respuesta nacional o europea. Bueno, pues claramente, ante, digamos, la lentitud de las instituciones europeas, dado el estado de integración de Europa, pues la primera respuesta claramente ha sido nacional. O sea, que todos los países pues, han aprobado sus paquetes de medidas, mayores o menores, de lucha contra el desempleo, los ERTEs, subsidios, avales públicos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto lo que provoca, esta respuesta nacional que prevalece sobre la europea, pues claro, provoca que los países con una capacidad fiscal mayor, pues tienen más capacidad de respuesta. O sea, que paradójicamente tenemos dos países muy afectados por la crisis, como son España e Italia, y Alemania ha ayudado más a la economía que estos dos países. O sea, ¿por qué? Pues porque tiene más capacidad fiscal, tiene más margen de maniobra en el terreno fiscal. ¿Por qué? Pues porque parte de una situación de deuda pública y de déficit público mucho mejor que la que tiene España o Italia. Entonces, claro, esto es una enseñanza clave que no aprenderemos, por supuesto, y que, bueno, no sé si la próxima o las próximas generaciones aprenderán, que es que si no tienes margen, si no tienes unas cuentas públicas saneadas, no tienes margen de lucha ante una crisis muy reseñable como es la que estamos padeciendo ahora, o la que padecimos en el pasado. Entonces, siempre estará mejor, pues estaremos dependiendo, si no mejoramos, pues dependeremos de los mercados, dependeremos de la capacidad de cómo valoren los mercados que podemos devolver esa deuda, y en un momento dado pues habrá dudas, como por ejemplo ocurrió en el 2012, y se nos cierren los mercados, con lo cual pues necesitemos una ayuda externa. Por lo cual, yo creo que claramente la respuesta debería haber sido europea y no haber dependido pues, de la capacidad de endeudamiento y la capacidad fiscal de cada país. Esa es mi opinión, por lo menos. En cuanto al importe de los fondos para luchar contra la crisis, pues ahí hay varios elementos. Bueno, ya de entrada, claro, los fondos europeos no van a ser demasiado elevados porque ya el esfuerzo fiscal ha sido nacional. O sea, ya los países, los Estados miembros, ya están, digamos, gastando, ya están comprometiendo gasto, con lo cual, digamos que el importe europeo va a ser residual. Va a ser lo que no va a aportar los países, pues acabará aportando la Unión Europea. Por lo cual, digamos que ya hemos empezado mal. Para definir este importe, claro, también es importante que sea un importe neto. O sea, que, claro, si lo que hacemos es programas de gasto que ya estaban previstos realizar en los próximos años, los adelantamos ligeramente, y ahora, porque este fondo del que estamos hablando, que tiene que definir la Comisión Europea y tiene que aprobar el Consejo Europeo, esto no se sabe tampoco la finalidad,
durante qué periodo, no tiene por qué, o sea, no lucha contra la crisis sanitaria. Lo que quieres hacer es que se recupere la economía, con lo cual puede durar 2-3 años. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es tener un incremento neto, no que sustituyamos programas que ya estaban aprobados, digamos, y que se van a ejecutar en los 2 o 3 próximos años por este programa nuevo. O sea, al final lo que habremos hecho es cambiarle el nombre de un programa a otro y no habremos aportado, no habremos hecho una contribución neta de gasto europeo para luchar contra la crisis. Y esto ya ha ocurrido. El famoso plan Juncker de hace, yo creo, 3 años, aproximadamente 4, pues pasó eso. O sea, que hubo mucha sustitución de gasto y poco gasto nuevo. Luego también, para llegar a los 2 billones más o menos de lo que se habla, pues como unos 2 millones de impacto total sobre Europa, pues claro, depende mucho también de la cofinanciación privada. O sea, que estos programas siempre se apoyan también en un esfuerzo inversor privado. O sea, la empresa privada aporta X% de la financiación y luego lo complementa la Unión Europea. Claro, en este momento, ya decía antes que hay incluso empresas muy grandes que están necesitando ayudas financieras, con lo cual quizás no sea el mejor momento para que haya este complemento del sector privado a estos programas de gasto público. Con lo cual, ya digo que también esto minoraría el importe total de los fondos para esta recuperación. Y el último punto sobre el importe o la cuantía de la inversión es las garantías. Claro, se está hablando de que si España recibe de este fondo 40.000 millones, tendría que aportar una garantía de 40.000 millones, como hizo, por ejemplo, en el programa financiero de 2012. Entonces, pues hombre, bueno, hizo eso para el país que lo solicitó. Otros países dijeron que no hacía falta, pero por ejemplo Finlandia sí exigió una garantía por lo que él estaba aportando a esa financiación. Por lo cual, claro, también el efecto neto sería escaso, porque bueno, lo que estaríamos haciendo es que una garantía que podía aportar España o Italia para obtener financiación en el mercado, pues la aporta este fondo. Entonces, digamos que no hay mucha contribución neta en términos netos de este fondo. Bueno, el tercer gran punto es el de préstamos versus transferencias, que es lo mejor en este caso, que recibamos un préstamo o que recibamos transferencias. Bueno, claramente, la única opción realista es que recibamos un préstamo. O sea, no la relación, digamos, de fuerzas norte-sur condiciona claramente este debate y clarísimamente va a haber préstamos, eso sí, en condiciones muy, muy ventajosas, con lo cual tampoco sería muy, muy diferente de una transferencia. No es lo mismo que te den un préstamo al 15% de interés y a devolver en 5 años que un préstamo al 1% y a devolver en 30 años. O sea, no es lo mismo. Con lo cual, vamos a ver en qué queda este fondo, pero ya digo que casi seguro van a ser fondos, van a ser préstamos que se concedan. Claro, esto está ligado a lo que decía antes de este conflicto norte-sur o diferencias norte-sur, pero claro, esto es como cuando hay un problema un país que tiene un problema de deuda. O sea, los países acreedores no quieren hablar de condonación, lo que quieren hablar es de reestructuración. O sea, que hay una reestructuración de la deuda, que al final luego muchas veces tiene un componente de donación elevadísimo, pero ya digamos que por concepto, por definición, a un país, digamos, más fuerte o un país acreedor, pues no le gusta hablar de donación, de transferencia, sino que le gusta hablar eso de deuda, de préstamo, de reestructuración de préstamo, tal. Con lo cual, ya digo que el debate para mí, vamos, prácticamente no existe.
Pasamos a la última ya transparencia. Y aquí entramos, el siguiente punto es el de la famosa mutualización. Se habla mucho de qué tiene que haber, pues una deuda de cada país o una deuda europea. Evidentemente, para nosotros lo mejor es que sea europea, porque de esa manera no tenemos la deuda con respecto al Producto Interior Bruto español no crece, con lo cual nuestra capacidad económica se fortalece. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende, pero de nuevo pues estamos ante esta diferencia de situación entre los países, llamemos, del norte. Pues Francia estaría a mitad de camino y también está, en esto estamos más cerca del sur que del norte. Pero para facilitar el debate, pues eso, el norte no quiere la mutualización, no quiere compartir riesgos con el sur. Entonces, bueno, eso, yo hace poco publiqué un artículo en Expansión en el que, bueno, decía que, hombre, que en nuestra vida privada, personal, pues a lo mejor tendemos a hacer lo mismo. O sea, que si a mí me dice un amigo, oye, mira, que ¿por qué no me entras conmigo en un préstamo solidario en el que tú seas tan deudor como yo? Pues, hombre, pues probablemente lo que intente ver es si este amigo tiene capacidad de repago de la deuda, porque si no, al final el que la voy a pagar soy yo. Entonces, digamos que ellos no tienen un comportamiento absurdo, irracional y tal, sino, bueno, que pues miran por sus intereses y consideran que el riesgo de impago es mayor si se mutualiza la deuda entre Alemania y Holanda que si se mutualiza entre Alemania y Grecia, por poner un ejemplo de otro país. Claro, luego además, claro, esto de la mutualización de la deuda y que sea una deuda europea y tal, claro, en el fondo es que esto ha llegado demasiado pronto, porque no hemos avanzado prácticamente nada en la unión fiscal. Hemos avanzado, hemos creado una unión monetaria con una moneda única, con unas autoridades de supervisión y resolución únicas, con normas únicas, etcétera, pero claro, de la unión fiscal nadie ha hablado, con lo cual, claro, nos falta eso. Si estuviéramos en esa etapa ya, si tuviéramos ingresos, tenemos unos ingresos europeos, genuinamente europeos, y unos gastos genuinamente europeos, pero son muy escasos. Ya decía antes que era un 1% del Producto Interior Bruto, y yo no tengo ahora aquí el dato de Estados Unidos, pero vamos, es la potencia del tesoro americano es infinitamente mayor que la que podría tener un tesoro europeo en la actualidad. Con lo cual, pues bueno, si queremos mutualización de deuda, pues tendremos que querer la unión fiscal. Entonces tendremos que empezar proponiendo eso, mayor unión fiscal, con lo cual pues incrementemos sustancialmente los ingresos públicos europeos y el gasto público europeo. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un presupuesto europeo muy amplio, generoso y tal, en el que hubiera una partida de pues, lucha contra epidemias, desastres naturales, etcétera, pues ya no necesitaríamos tener una partida equivalente en el presupuesto español, con lo cual nuestra deuda se reduciría y ya, pero claro, tenemos que transferir también la competencia a Europa. O sea, tenemos que ser conscientes, o sea, de que perderíamos soberanía, soberanía fiscal. O sea que, claro, no podemos querer eso, que mutualicemos sin perder soberanía. No. O sea, esto hay que ser coherente y consistente. Y ya luego, bueno, hay un siguiente punto que antes he mencionado. Me falta un punto que no he incluido porque ya se me ha hecho un poco tarde, pero lo comento. Y el siguiente punto es la condicionalidad de los préstamos. Ya hemos dicho que van a ser préstamos, casi con seguridad. Entonces, claro, Italia sobre todo, pues lo que no quiere es que haya condicionalidad macroeconómica. ¿Esto qué significa? Pues que no le exijan que tome determinadas medidas, que en general pues va a ser
aunque sea en un medio plazo o un medio largo plazo, pues un saneamiento de las cuentas públicas. Entonces, claro, esto en principio yo lo entiendo, ¿no? Y me imagino que el gobierno español pues también dirá que se opone y tal, pero bueno, yo negocié el Memorandum of Understanding con las entidades, con las autoridades europeas en 2012, porque era una crisis bancaria. Yo estaba en el Ministerio de Economía y luego en el FROB, y a mí las condiciones de las que hablaban las instituciones europeas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, incluso el Fondo Monetario Internacional, a mí me parecían bien. Si es que eran las mismas que yo había propuesto anteriormente en escritos, cosas que yo había publicado y tal, para sanear el sistema bancario. O sea que a mí el perder soberanía, digamos, el que yo tuviera que firmar un acuerdo con las instituciones europeas para llevar a cabo, para tomar unas medidas en las que yo estaba absolutamente de acuerdo, a mí no me costó ningún trabajo, ni afortunadamente al Ministerio y al Gobierno, en aquel momento, pues oye, pues las propuestas que hicimos aceptaron absolutamente esas medidas, porque eran razonables y sensatas. Yo ya digo, si lo que nos exigen es que mejoremos las cuentas públicas, es que lo necesitamos. Necesitamos hacerlo, por supuesto, de manera razonable, en un plazo temporal razonable, pero vamos, que no nos están imponiendo, no sé, que vayamos de rodillas todos los habitantes del país durante 6 años. No, hombre, no, eso no es. Lo que nos están pidiendo es que haya cierto rigor presupuestario que nos permita pues, estar mejor en la siguiente crisis y podamos afrontarla mejor. Y el último punto, antes de terminar, que no he puesto, es la finalidad de estos fondos. O sea, digamos, hasta ahora todo ha sido la relación entre la Comisión Europea, este fondo de recuperación y los Estados miembros, pero luego ese dinero tiene que acabar en algún sitio. Entonces tiene que acabar sobre todo en empresas. Tiene que financiar la recuperación, tiene que financiar la economía. Se ha hablado de proyectos, pero vamos, todavía no está concreto nada, no se ha concretado. Entonces se ha hablado de economía sostenible, proyectos que mejoren la sostenibilidad de la economía verde, la digitalización de la economía. Bueno, pues eso habrá que concretar en qué proyectos va a financiar este fondo, porque, claro, no es lo mismo financiar investigación básica, que se puede llevar a cabo en centros de investigación, en universidades, y que están muy lejos todavía del mercado, que la investigación aplicada o proyectos innovadores que tengan rápida salida al mercado. O sea, en un caso, pues habrá que dar transferencias de capital, subvenciones, digamos, y en otros casos, pues puede haber financiación o puede haber incluso capital riesgo, venture capital, que permita incluso la participación de este fondo en el capital de empresas innovadoras, etc. Con lo cual yo creo que la finalidad de estos proyectos pues es muy importante también para poder definir cómo puede ser ese fondo de recuperación del que todos hablan y del que tendremos pues una espero, solución pues la semana que viene. Y bueno, yo con esto terminaría la presentación. Quizá me extendí un poquito más de la cuenta, pero bueno, yo les he abierto a cualquier pregunta. Ya digo que yo por mí puedo estar el tiempo que queráis. Está en mute, ¿no? O lo tengo yo en mute. Bueno, pues como decía Ana, que no la veo por aquí, pues ahora el que quiera iniciamos el debate y voy a empezar, Antonio, si te parece. Hablabas tú de que esta crisis económica puede derivar en una crisis financiera. Leía el otro día, a raíz de la bajada del precio del petróleo en Estados Unidos, que
realmente las entidades bancarias americanas están muy presentes en las empresas hoteleras, en las empresas, digamos, en las empresas del crudo, vamos, Sí, sí, el fracking, ellos en también... el fracking, sí. Sí. Y decían que realmente al estar tan expuestas, tienen créditos muy importantes a las empresas del petróleo americanas, que esto podría derivar, si realmente esto se mantiene así, que estas empresas petroleras americanas entren en fallida y esto pueda realmente ocasionar una crisis financiera de mucha envergadura en Estados Unidos. Y que esto de alguna manera también repercuta después a nivel europeo. ¿Esto tú ves que existe esta posibilidad? ¿Tú crees que esto realmente es posible? Bueno, yo creo que claramente es posible. Otra cosa es que tenga un impacto significativo en la banca americana, que lo desconozco, supongo que seguro sí tendrá financiación y evidentemente puede incrementarse la morosidad. Lo que ya dudo más es del impacto de esa mayor morosidad en la banca americana sobre la Europa. O sea, que yo creo que nosotros ya tenemos elementos de crisis suficientes como para esperar o decir que nos va a afectar la crisis americana. Yo creo que nosotros, por ejemplo, el caso español y el sector hotelero, el sector turístico. O sea, yo creo que pensar que el sector turístico se va a recuperar posiblemente, casi diría yo, este año con fortaleza, pues es una hipótesis quizá poco realista, con lo cual yo no me iría a ver qué puede pasar con la crisis del petróleo en Estados Unidos, que seguro que tiene su impacto en la economía americana y en la banca americana, y tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas pymes pequeñas, mucho autónomo, que depende absolutamente de la financiación bancaria. Entonces, si presta la banca, puede incrementar su morosidad, y si no les presta, están muertos. Con lo cual, cualquiera de los escenarios es negativo. Entonces, yo creo que ahí, claro, la posible crisis financiera es justo lo que decía antes, ¿no? Que la crisis económica genera morosidad, genera impagos, genera quiebras, y eso acaba afectando naturalmente a los bancos. Entonces, las autoridades europeas intentan mitigar ese impacto, pero parten de la idea de que la crisis tiene que ser pasajera. Si en lugar de una crisis en forma de V, tenemos una crisis en forma de U con una base muy achatada, o incluso con una L en forma de L, pues entonces esas medidas no van a impedir la crisis bancaria. Con lo cual tendríamos un problema añadido muy grave a la crisis económica. Vale, entendido, gracias. Paco, ¿puedo preguntar? Sí, sí. ¿Puedo preguntar? Sí, pregunta. Sí, don Antonio, buenas tardes. No he podido escuchar toda su conferencia porque se me ha cortado de vez en cuando el sonido. ¿Me escucha usted? Sí, ¿Me escucha? perfecto. Bueno, usted habla que el problema está en mejorar las cuentas públicas, ¿no? Parece que todo el problema está ahí. No Entonces, bueno, importante porque lo que dice usted nos exige Europa. ¿Cuál es su propuesta para mejorar estas cuentas públicas españolas? Bueno, o sea, digamos, yo creo que es fundamental que tengamos unas cuentas saneadas. Ahora se demuestra, ahora Alemania, la ayuda alemana a la economía en esta crisis es bastante superior a la que ha podido hacer España e Italia, estando mucho más afectada por la crisis. Con lo cual, sí, digamos... Sí, pero ¿cómo mejoramos estas cuentas en España? ¿Qué propone usted? Pues ahí, Porque hay dos maneras, ¿no? Ingresos, aumentar ingresos
o bajar relativamente gasto. Entonces, bueno, pues en los ingresos, hombre, tenemos una economía sumergida muy significativa, con poca contribución a impuestos, entonces ahí eso siempre es una vía. Ahora se habla mucho de la desaparición del dinero físico, y yo creo que, bueno, se ha demostrado que la economía funciona muy bien a base de transferencias electrónicas y tarjetas de todo tipo, con lo cual, bueno, eso a largo plazo, no es a corto plazo, pero digamos que podría combatir la economía sumergida. O sea, yo creo que todo lo que sea reducción de economía sumergida, pues mejoraría los ingresos. Luego, pues habría que ver la presión fiscal comparada con la que tenemos en el resto de países europeos, y si hay que subir algo, la presión fiscal, pues a lo mejor es necesario subir la presión fiscal. Y luego en el terreno del gasto, hombre, yo creo que hay mucho gasto, pues ahora se habla mucho de la sanidad. Evidentemente es necesario, hombre, yo no sé si un gasto mayor, sino un gasto mejor sanitario. O sea, yo creo que ahí hay mucho campo para la racionalización del gasto. O sea, no significa que cuando haga falta pues una prestación sanitaria, pues no se preste para nada. O sea, yo creo que soy partidario claramente de la sanidad pública universal, pero luego con un patrón, con protocolos y tal, que sean razonables y que conduzcan pues, a un gasto que sea razonable. Entonces yo creo que, hombre, propuestas concretas no lo he pensado, pero tiene que haber, hay muchas partidas de gasto que pueden ser analizadas y pueden ser racionalizadas. Pero vamos, esto son matemáticas. O incrementamos el gasto y mantenemos constante el gasto, o mantenemos constante el ingreso y tenemos que bajar el gasto. No hay mucho más. Muy bien. Ahora, perdonad, me han preguntado, me han solicitado la palabra Luis Hernández, Jesús Vidal y de momento, y Juan de Blas. Vale. Y también Pedro Díaz Montañés ha enviado una pregunta por el chat. Vale, pues empezamos por Luis Hernández. Luis. Hola, gracias. Buenas tardes, Antonio. Hola. A ver, a propósito de la Unión Europea, tú que has estado últimamente mucho tiempo por allí, y también a propósito de lo que has hablado antes de la Unión Fiscal. Yo creo que los ciudadanos tenemos la sensación que Europa no avanza. Mi pregunta es, ¿cuál es realmente el problema para que no avance? ¿Es una cuestión de soberanía o es una cuestión de norte-sur? Bueno, yo creo que en muchos casos es el diferente punto de partida. O sea, yo he estado trabajando, y yo lo ilustra, es un buen ejemplo, yo he estado trabajando en reestructuración bancaria. O sea, hay una autoridad europea que se ocupa de la reestructuración bancaria. Digamos, un primo hermano cercano del Banco Central Europeo, del supervisor de la banca. Entonces, en este caso, claro, es comparable la situación de los bancos franceses, para no poner el ejemplo de Alemania, de los bancos franceses y los bancos griegos, o los bancos finlandeses, holandeses y los bancos italianos. Pues no. Entonces, cuando uno, digamos que una unión entre iguales siempre es más fácil. O sea, si partimos de una capacidad parecida, de un nivel de desarrollo parecido, en el caso bancario, de una situación de balance bancario parecido, en el tema fiscal, de una capacidad fiscal parecida, pues entonces el avance es mucho más fácil. Pero entonces, claro, el problema es que no partimos de situaciones parecidas. Con lo cual, ahora, claro, las dudas que pueda haber, si eso no tengo aquí ahora mismo
por ejemplo, datos del diferencial de tipos de interés. O sea, si simplemente viendo el diferencial de tipo de interés, digamos que la deuda sin riesgo, que llamamos sin riesgo, sería la alemana. Bueno, pues la diferencia del tipo holandés con el alemán es mucho más reducida que la española. Y la española es más reducida que la griega o que la italiana. Con lo cual, digamos que es que el fracaso, digamos, que algunos llaman el fracaso de Europa, no, el fracaso es la realidad. Es que la realidad es muy diferente en unos países y en otros. Con lo cual, claro, meternos todos en el mismo saco, pues es más complicado. No significa que no se pueda hacer, porque, hombre, hemos avanzado en la unión bancaria. Tenemos un supervisor único, tenemos una autoridad de resolución únicos. O sea, cuesta trabajo, cuesta mucho más trabajo. Pero posiblemente, hombre, la unión de los Estados Unidos de América fue un proceso muy largo también. Y a base, a lo mejor, de crisis grandes, como la crisis del 29, pues por lo menos en la parte económica se avanzó mucho. Con lo cual, hombre, pensemos que esto es un proceso que va a costar, y va a costar porque no porque haya buenos y malos, porque haya más o menos solidarios, sino porque la realidad de la que partimos es diferente. Y nos podemos aplicar a nosotros mismos. Estamos dispuestos a mutualizar la deuda igual con Amancio Ortega que con uno que esté con un contrato temporal. Pues, hombre, yo no. Muy bien, Antonio. Jesús Vidal. Sí, hola, buenas tardes, Antonio. Yo voy a volver primero al punto de partida. Nos has dibujado un escenario donde nos planteabas una posible bajada del PIB del 11%, con la deuda que corresponda a ese escenario, y una posible salida en U un pelín ancha, ¿no? Mi pregunta muy concreta para saber dónde estamos es, ¿este escenario contempla un posible rebote de la crisis sanitaria en octubre o no? Bueno, digamos que estaríamos, hombre, depende cómo sea ese rebrote, porque recuerdo que he dicho que eran los supuestos del Banco de España, que es quien ha hecho el análisis, era sobre el periodo de confinamiento, mayor o menor. Entonces, yo creo que el 13,6% hablaba de un confinamiento de 12 semanas, de 12 o 14 semanas. Con lo cual, ahora mismo, digamos que no hemos llegado a eso. Luego, también depende de cómo se recupere la actividad. Entonces, ahí ya entraría este punto. Pues no es lo mismo, no solo que haya un rebrote en el otoño, sino, digamos, cómo afecte la situación actual, cómo afecte el proceso de desescalada a la confianza de la gente, de los ciudadanos. O sea, que ahí, claro, no es lo mismo que el proceso de desescalada no sea traumático, que no haya recaídas. Ya no hay que esperar. Hoy oía yo a una viróloga en Radio Nacional esta mañana y decía que el rebrote puede ser dentro de 2 semanas o 3 o 4 semanas. Cuando empecemos, ya han salido los niños con lo tal, luego hoy ya puede trabajar más gente, la semana que viene podemos salir más gente, con lo cual a lo mejor no hay que esperar al otoño, puede ocurrir dentro de un mes o mes y medio. Con lo cual, digamos, todo lo que entorpezca esta desescalada, pues va a generar desconfianza e incertidumbre en los consumidores, y eso es letal, porque la restauración pues va a decir, oye, yo no me atrevo a ir a un restaurante. No es lo mismo que empecemos a ir a un restaurante en el mes de junio que en el mes de septiembre. Y no es lo mismo que las vacaciones de verano digamos, oye, pues podemos irnos a la segunda residencia o podemos irnos a un hotel, la costa, en Menorca, donde sea, que nos quedemos en nuestra casa. Entonces yo creo que todo este proceso, claro, nos puede acercar al 13,6%, que es el escenario negativo
adverso del Banco de España y claro, por supuesto, si esto repunta dentro de un mes y empezamos a tener otras 900 muertos y se mantiene durante 2 meses y tal, esa situación, pues hombre, posiblemente no vayamos a más. Vale, gracias. Juan de Blas. Hola, tío, gracias por la charla, está muy interesante. Vamos a ver, yo tengo algunas reflexiones. La primera es que la economía está parada. Y eso, no hay dinero por ningún lado y no se genera dinero nuevo en el país, como es natural. No se genera porque estamos parados, estamos todos encerrados en casa y aquí no produce casi nadie. Hay un 20% probablemente el tejido productivo que está creciendo algo. Bien, entonces los españoles van y ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces nos acordamos de Europa. Y Europa salvadora. A mí me parece realmente que el único que ha actuado bien hasta ahora y con rapidez, porque nos hemos olvidado de un punto importante, que es ¿de dónde saca el dinero? No. ¿Cuándo llegará ese dinero y de dónde vendrá? Pero ¿cuándo llegará? Es lo más importante. El BCE sí actuó rápido y la verdad es que yo no creo que vaya a haber una crisis bancaria, al menos no se atisba a la vista, porque todos los bancos centrales están bastante coordinados en esa dirección. Puede pasar que yendo todo muy mal, al final se afecte. Muy bien. ¿De dónde sacamos el dinero? Pues ahora vamos a Europa. Entonces, ¿qué les pedimos? Pues mutualizar la deuda a través de eurobonos, a través de coronavirus bonos o en realidad, mutualizar la deuda que no sirve absolutamente para nada porque recibimos una respuesta inmediatamente que nos dicen no. Mire usted, no vamos a mutualizar nada, pues, porque somos diferentes, somos distintos y ustedes se lo están gastando en juergas continuamente, no cumplen ni siquiera uno de los puntos del Tratado de la Unión Europea, que normalmente velar por el déficit, como tú decías. Muy bien, pues no mutualizamos la deuda, habrá que emitir deuda. Nosotros no podemos emitir deuda, no podemos emitir dinero, podemos emitir deuda, evidentemente. Y luego tenemos al final, pues que vamos a Europa y decimos, no, queremos un fondo de un billón, donde ve de burrada, y medio, no devolutivo, por transferencia. Y de nuevo, ¿qué nos dicen? Pues no, pues mire usted, de eso, nada. Con lo cual, ¿en dónde estamos? En que nos dan 25.000 millones, 20.000 millones que tú has hecho referencia con el uso del mecanismo de estabilidad MEDE. Es decir, nada, no tenemos dinero. ¿Dónde vamos a ir? Pues básicamente lo que tú decías. ¿Dónde vamos a ir? Pues a préstamos y con las condiciones que nos quieran dar. Bueno, ¿el dinero para cuándo crees que debería llegar? Sea en forma de préstamo en forma de préstamo, a mí me parece que es la única lógica que tiene. ¿Para cuándo crees que debería llegar? Porque el Banco Central ha actuado bien, ha actuado rápido, pero Europa me parece a mí que no está por la labor. Y sin embargo vemos en la prensa todos los días que sí, que se ha acordado un gran fondo, todo mentira realmente, pero bueno, ahí estamos pasándola. Perdóname que haya sido tan largo. ¿Este dinero cuándo nos tendría que llegar? Porque día que pasa, día que vamos a peor. Pues yo creo que, como dices, pues lo antes posible. Pues aquí hay dos elementos, dos canales diferentes. Uno sería, que yo lo has apuntado también un poco al principio, claro, el BCE presta a los bancos, y luego falta que llegue a la economía. O sea, los bancos, que esto es en economía es el mecanismo de transmisión monetaria, o sea, el Banco Central crea dinero, pero el dinero tiene que llegar a la economía, tiene que llegar a las familias y a las empresas. Entonces ahí, bueno, ahí digamos que hombre, los avales, los avales, pero un momento, ¿qué he hecho? No he hecho nada. No, nada. Es que yo no me veía. Digamos, los avales públicos ayudan, porque claro, lo que sí que es claro es que el riesgo para un banquero, el riesgo de prestar a una pyme o a un autónomo ahora mismo es mucho mayor que hace un año. Con lo cual, claro, lo que hay que... Hombre, los avales pretenden luchar contra esta situación de mayor riesgo para que los bancos perciban, digan, bueno, se me ha incrementado el riesgo, pero como una parte sustancial me lo cubre el ICO, el Estado, pues oye, pues entonces sigo prestando.
Lo que es muy importante, y eso, hombre, yo eso no lo he puesto, publicar ahí un par de cosas y tal, pero eso, hombre, no lo quiero poner, no lo he puesto por escrito, es que no haya sustitución de financiación. Pero claro, tú imagínate una empresa que sea solvente y que tiene financiación bancaria. Hombre, ese no necesita el aval del ICO. O sea, el banco va a decir, oye, yo cumplo el objetivo dándole a este señor, cambiándole la financiación normal por financiación avalada por el ICO. Pero eso es una ayuda a la economía. Ese aval del ICO tendría que estar casi exclusivamente destinado a autónomos y pymes, que esos ahora mismo va a ser muy difícil que le renueven sus líneas de crédito los bancos, a pesar de la liquidez que ha dado el Banco Central Europeo, a pesar de todo el dinero. Ahora, mira, por ejemplo, ahora mismo la solvencia de la banca española es ligeramente inferior a la media europea. Pero la liquidez es sustancialmente mayor en la banca española. Con lo cual, o sea, tú lo que tienes que hacer es que ahora esa liquidez no te la quedes tú, sino que la prestes a la economía. Entonces eso, digamos que es complicado, es complicado porque el riesgo se ha incrementado. Hay que intentar por todos los medios que eso se produzca y que fluya el dinero. Luego el segundo punto es ese fondo de recuperación europeo, ¿cuándo tiene que estar? Pues yo creo que tiene que estar listo lo antes posible, pero claro, es un fondo, como antes decía, depende de la finalidad. Eso no lo sabemos. O sea, ¿qué va a financiar? Proyectos de energías alternativas, sustitución de determinadas fuentes de energía por otros, ayudas a la digitalización. Bueno, eso tiene que concretarse en los proyectos, y eso yo creo que no es tan fácil. No es un dinero, ese dinero no va a ser un dinero, digamos, para circulante, un dinero que llegue inmediatamente a las empresas. O sea, yo me temo que la situación grave de muchas empresas ya tiene que ser solucionado por la vía, digamos, más ordinaria de la financiación bancaria, de los avales del ICO. Porque la del fondo de recuperación, yo me temo que esto es más a medio plazo, van a ser proyectos de 1 año, 2 años, 3 años, a no ser que introduzcan una partida, hombre, los 100.000 millones que decía antes de lucha contra el desempleo. O sea, tiene que haber otros mecanismos porque según parece, yo creo que está más orientado a medio plazo, a proyectos... No lo ves para el 1 de julio. A ver, Pedro. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchas bien, no? Sí, Pedro, sí. A ver, mi pregunta va relacionada con el tema bancario exclusivamente. Yo creo que en el escenario de estos críticos de caída del PIB del 12%, podemos ver ratios de mora superiores al 30% de la banca, que eso no hay capital que lo soporte, y más con la caída de mercados, ¿no? En la cual el capital de los bancos está tremendamente debilitado, ¿no? Entonces aquí yo creo que se empieza a vislumbrar la posibilidad de nacionalizaciones, de fusiones o de operaciones bancarias que permitan a la banca sobrevivir. Me preocupa a mí tremendamente, y más con el cariz, digamos, político que tenemos en España de lo público, que los políticos intenten meter mano a los bancos en esta crisis. ¿Tú qué posibilidad le das a este escenario? Bueno, de eso quiero escribir esta semana justo. Me tienen que publicar en Expansión uno que justo concluyo diciendo, lo que hay que intentar es que la crisis sanitaria, que ya es crisis económica, no acabe derivando en una crisis bancaria. Esa es la conclusión, que sería lo deseable, que no acabe en eso. Yo digamos que no soy, yo creo que eras Juan, ¿no? Juan eras el que has dicho antes, que tú eras más, hombre, yo no, ahora como no estoy en ninguna autoridad
puede ser más claro. Pero vamos, yo no sería tan optimista, ¿eh? O sea, que digamos que dependiendo de la magnitud de la crisis real, de la economía real, por supuesto puede haber crisis bancaria. Entonces ahí, claro, depende a quién afecte más y a quién afecte menos. Si afecta a todos por igual, por ejemplo, las fusiones, yo creo que no es una solución, porque fusionar dos cojos o que se unan dos cojos no te dan uno que tenga una persona, siguen siendo dos personas, con una pierna cada uno, o sea que no acaba convirtiéndose en una persona con dos piernas y tal, no. O sea que yo creo que ya tenemos mucha experiencia en el pasado de fusiones, de cajas y tal, que estaban en mala situación y es mucho peor que el remedio que la enfermedad. Con lo cual, lo que habría que hacer, no pueden meter la mano los políticos porque digamos que el 90% del sistema bancario español entra dentro de las competencias de las autoridades europeas, de la autoridad de supervisión y de resolución. Con lo cual las decisiones, a mí cuando por ejemplo yo tuve que bregar con la resolución del Banco Popular en el año 2017, si no recuerdo mal, entonces, claro, ahí decía, no, una confabulación de Luis de Guindos con Ana Botín, no sé qué tal. Que la autoridad que tomó esa decisión no era la española, no era el Ministerio de Economía, ni era el FROB. La decisión se tomó en el ámbito del Banco Central Europeo y de la Junta Única de Resolución. Con lo cual, digamos que ese punto de político y tal, yo creo que no cabría. Otra cosa es que se inyecte dinero público. Eso es un tema ya mucho más probable. Ahora mismo el nuevo marco de resolución bancaria, de gestión de las crisis bancarias, intentaba evitar justo eso, que se inyectara dinero público. O sea, todo está montado para evitar que se inyecte dinero público. Entonces eso yo creo que es realista en una crisis individual, o sea, en crisis ya de lo que se llaman crisis idiosincráticas, pero no en una crisis sistémica. Si todos los bancos españoles dentro de un año son insolventes por la morosidad, por un aumento extraordinario de la morosidad, pues entonces va a ser necesario la inyección de dinero público, europeo, nacional, de todo tipo. Y ahí ya sí que habrá que reestructurar. La Comisión Europea exigirá reestructuraciones de las entidades significativas, reducción de capacidad, etcétera. Pero vamos, yo eso sí que es probable. El que tenga que haber inyección de dinero público si son crisis sistémicas. Si luego la crisis afecta solo a algunos bancos pequeños, pues sí, una fusión podría darse. Pero si es sistémico y afecta a todos, yo creo que las fusiones no son solución. Vale. Juan Camín. Sí, gracias, presidente. Y gracias también a ti por la charla que nos has dado. Yo voy a intentar ser muy rápido y breve en la pregunta. Has comentado como instrumentos de ayudas, como instrumentos financieros, lo que eran las prestaciones y lo que podían ser transferencias o subvenciones. Pero yo quería abordar un poco esta catalización de ayudas públicas por la vía de entrada de capital directo de los gobiernos en las empresas y saber si se tendrían que regir por criterios, no sé si de eficacia de recursos, por estrategia o por pura ideología. Y sobre todo las consecuencias que luego tendrán a posteriori en el medio y largo plazo por una competencia desleal, porque ya has comentado de la diferente capacidad de intervención de los Estados miembros y a su vez la diferente capacidad de competición entre el sector público y el sector privado, con lo cual será un escenario de competencia desleal garantizado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues digamos que es un escenario no improbable. O sea, ya estamos viendo, si tú tienes que ayudar a empresas automovilísticas, pues necesitas músculo. O sea, que, por ejemplo, el gobierno francés ha empezado también con las compañías aéreas,
O sea, que hay determinados sectores que están muy afectados, son grandes empresas, con lo cual pues, necesitas grandes cantidades de dinero público. Ahí depende, si estamos hablando de una financiación, pues no hay mayor problema, pero claro, el problema sería que tuvieran que entrar en capital. Entonces ahí, lo que decía al principio, claro, esto afortunadamente también, digo lo mismo que antes con el tema de las intromisiones políticas y tal, afortunadamente esto es una competencia europea. O sea, que las ayudas de Estado son competencia de la Unión Europea, no de España o de Alemania o de Francia. Con lo cual tiene que aprobarlos la Unión Europea. Entonces, hombre, eso digamos que garantiza una mínima igualdad de trato, una mínima. Luego, evidentemente, si tú tienes más capacidad económica y planteas ayudar a una empresa y lo puedes hacer porque te lo autoriza Bruselas y luego resulta que otro país no puede hacerlo porque no tiene dinero, pues entonces ahí ya Bruselas no va a decir que, a ver, ella no dice nada, porque está incapacitado un país para hacer lo mismo que otro. Entonces, yo creo que puede haber claramente ayudas en términos de capital, o sea, que entren en el capital de algunas empresas, y ahí pues tendremos que someternos a las normas de ayuda del Estado europea, depende de Bruselas. Luego ya que este fondo de recuperación del que se habla tenga algún instrumento que permita la entrada en capital de empresas, especialmente, por ejemplo, innovadoras, lo que hablaba antes del capital riesgo y tal, pues puede ser, no lo sabemos, yo creo que sería deseable, pero eso ya sería así, un fondo europeo, el que entra directamente en el capital, como el BEI, que ha entrado en ocasiones un fondo del BEI en el capital de empresas españolas o empresas europeas. Muy bien. Se puede, yo creo que es posible, pero bueno, estamos, digamos, bajo el paraguas de Bruselas. Muy bien. Armando. ¿Sí? Que no sale ahora. Sí, sí. Ahora me escucháis, sí. Hola, Antonio, buenas tardes. Armando Leris, desde Barcelona. A ver, hemos comentado el tema antes de ayuda de Europa a los países de la mutualización, que somos distintos. Y mi pregunta es, ¿qué es quizá también somos distintos en cuanto a la gestión, en cuanto a la eficacia de gestión o la honestidad de gestión? ¿Se pide una igualdad económica o una igualdad también de gestión, por así decirlo, de eficiencia en la gestión? Bueno, yo creo que son dos cuestiones. Hombre, yo no diría que somos diferentes, sino que estamos en una situación diferente. Porque luego, al final, cambiando, si respetamos unas reglas, yo recuerdo, por ejemplo, estuve en Sicilia hace 1 año y medio de vacaciones. Entonces, hablando con un italiano de Sicilia, luego a la vuelta, en Bruselas, decía, bueno, esto del tráfico en Sicilia es, vamos, de locos, o sea, hay que tener un cuidado y tal, cómo se puede conducir tan mal, tal. Entonces, él me decía, sí, yo cuando estoy en Sicilia conduzco como en Sicilia y cuando estoy en Bruselas conduzco como si estando en Bruselas. Yeah. O sea, que digamos que si se respeta el marco institucional y legal, yo creo que no somos porque seamos diferentes como personas, tal, sino que, bueno, las reglas del juego son diferentes, entonces el problema es que partimos de una situación de déficit de deuda diferente y eso nos impide, pues, digamos, llegar a la mutualización. O sea, que ese es una ligera... Entonces, luego, en cuanto a eficacia, pues, hombre, yo creo que evidentemente hay diferentes niveles de eficacia. O sea, en el caso, son muy comentadas los problemas de corrupción que existe en la ejecución de programas de gasto financiado por Europa en países del este, en Bulgaria, en Rumanía. Y, hombre, yo creo que, por ejemplo, España en su conjunto, en todo
yo creo que ha sido un ejemplo de buena gestión de los fondos estructurales. Entonces tienes una calidad de las infraestructuras, por ejemplo, pues hombre, que cuando viajas por Europa y tal, pues dices, oye, estamos a un nivel razonable. O sea que yo creo que no, en nuestro caso en concreto, yo creo que no se nos ve, digamos, yo la percepción que tengo, y digamos, he tenido muchos conocidos, amigos, colegas europeos, no se nos ve como un país corrupto, o sea, cosa que yo he tenido que escuchar muchas veces, por ejemplo, de Grecia y de algunos países del este, pero dentro de la Unión Bancaria, por ejemplo, de Grecia, a veces incluso de Italia. O sea, que yo creo que como imagen, hombre, esto a lo mejor no nos ayuda el haber estado tan afectados y tal, pero bueno, pero digamos que en cuanto a imagen, yo creo que no es mala, ¿eh? O sea, en algunas ocasiones hasta han dicho, bueno, que somos casi como los germánicos del sur. O sea que, muy bien. Sí, o sea que yo creo que lo que hay que incidir, yo a lo mejor soy bastante germánico en esto y tal, entonces lo que hay que es insistir en esto, ¿no? Y hay que tener un proyecto nacional que te lleve a un país serio, eficiente, y que yo creo que va a ser beneficioso para todos. Entonces yo la eficacia no lo veo un problema, por lo menos en nuestro caso. Otra cosa es que luego, claro, lo que ahora ocurre todavía es que, digamos, la Comisión Europea aprueba gasto y luego ejecuta la autoridad nacional. Entonces, bueno, oye, para garantizar la eficacia, quizá a lo mejor, pues sí que deberíamos ir a más ejecución europea, no solamente con un estándar o criterios europeos, sino incluso una mayor ejecución directa europea, que se involucre más Europa en la ejecución de esos proyectos y no quede tan de la mano de las autoridades nacionales. Podría ser una posibilidad. Bien, gracias. Martín. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, Antonio, por esta exposición y puesta en contexto. Bueno, es evidente que después de 6 semanas de parada de la actividad económica y en confinamiento, pues estamos ya en una crisis económica, ¿no? Es una crisis económica que, como bien dices, pues puede terminar desembocando en una crisis financiera. Pero leía hace unos días que, por ejemplo, un país como Corea del Sur, en el primer trimestre del año, porque ellos empezaron a ver afectados por la crisis del coronavirus más pronto que nosotros, su PIB solo se ha reducido un 1,4% con respecto al trimestre anterior. Con lo cual pone de manifiesto que la crisis económica es consecuencia de una crisis sanitaria y que hay distintas metodologías para abordar esta crisis sanitaria. Claro. Que países como Corea, que lo están haciendo muy bien con todo el tema de los test y de la trazabilidad, pues efectivamente tienen una crisis económica, porque eso es inevitable, pero la magnitud de la crisis económica que están teniendo pues no tiene nada que ver con la que tenemos en Europa. Por lo tanto, te pido opinión y someto a consideración el si tenemos que de alguna forma abrir un debate serio en España de cómo estamos gestionando la crisis sanitaria. Bueno, en España y quizás también en Europa, porque así como la estamos gestionando, evidentemente nos está llevando a una crisis económica galopante. Pero si abordamos metodologías mucho más inteligentes, como la que he nombrado Corea, pero como la que hace Taiwán o la que hace Singapur o incluso Alemania, aminorando, atemperando la crisis sanitaria, obviamente la crisis económica también se va a aminorar. Exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hombre, si solo citamos los países asiáticos, los que ha citado, pues entonces, hombre, son países que están mucho más acostumbrados a luchar contra epidemias, desastres naturales. Yo he vivido 5 años en Japón, por ejemplo, y, hombre, claro, está todo preparado para terremotos, porque han tenido muchos terremotos y muchas catástrofes naturales. Con lo cual, digamos, comparando Asia con España, yo diría, hombre, claro, ellos están muy acostumbrados
tienen protocolos de actuación ante crisis, seguro que están más preparados en el sistema sanitario para crisis agudas. Claro, nosotros aquí en Europa, sin considerar algún país que han nombrado o que no han nombrado como Portugal, es que parece que han gestionado mejor. Pero digamos, entre Europa y Asia, claro, digamos, esa es una gran diferencia la que digo. Y luego, hombre, nosotros tenemos una población más envejecida. O sea, el sistema sanitario español tiene que responder al tipo de paciente que tiene, mayoritariamente. Y ese es un paciente con dolencias crónicas. Entonces tiene que tener más importancia la asistencia primaria. Pues eso, el médico de familia, los ambulatorios y tal. O sea, que digamos que en principio es lógico que hayamos reaccionado peor porque no estamos acostumbrados a epidemias, catástrofes naturales, etcétera, y además, hombre, nuestro sistema sanitario responde a un tipo de paciente pues que no tiene nada que ver con un enfermo agudo que necesita ir a un hospital rápido, ir a la UCI, etcétera. Entonces, tenemos que avanzar, por supuesto, en este campo. Hombre, yo ahora estaba estaba terminando hoy una reflexión sobre esto justo, que ya se lo mandaré a Paco, y si quiere que lo comparta él. O sea, yo la reflexión que intento hacer es más a medio plazo. Es decir, oye, ¿qué tenemos que cambiar para que esto no nos ocurra otra vez? O sea, lo que no puede ser es que una epidemia la solucionemos parando la economía. Porque entonces, al final, va a haber gente que muera de hambre y no de coronavirus. Con lo cual, hombre, yo creo que hay que intentar estar mejor preparado, claramente, para afrontar la crisis. Entonces ahí ya, pues hay que ir pues sí, a lo mejor habrá que tener protocolos para actuación en crisis, como hacemos en banca, stress test, pues lo mismo, hacer simulacros que permitan estar mejor preparados, que las instituciones que tienen que coordinar pues tengan músculo. O sea, yo, claro, que ahora esté gestionando la crisis el Ministerio de Sanidad cuando casi es un cascarón vacío, sin competencias y tal, pues hombre, yo recuerdo en el 2012 cuando el Tesoro español ayudó financieramente a las comunidades autónomas. ¿Por qué lo pudo hacer? Pues porque el Tesoro público, el Tesoro español, está en el mercado todos los días, porque tiene músculo. Pero claro, si no estás acostumbrado a emitir en el mercado, ¿cómo vas a ponerte a emitir si no compras material sanitario, ¿cómo vas a sustituir a las comunidades autónomas? Pues no se puede. O sea, que luego hay que ver el tema del tener stocks de seguridad, como ha tenido algún país desde hace tiempo, tener stocks de seguridad, ver también este debate que hay sobre la producción nacional de determinados productos, de la lucha para una situación de emergencia, ver cómo se instrumenta, si es un tema de protección arancelaria, de nuevo es un tema que tiene que decidir Bruselas. O sea, yo creo que hay mucho que reflexionar, pero vamos, yo ahora a corto plazo y tal, es difícil tener un debate así, a más fuera que sea técnico, neutral y tal. Yo me lo planteo, lo que estoy yo intentando hacer por lo menos es un debate más a medio plazo. Y oiga, ¿qué deberíamos hacer para, si ocurre dentro de 2 años o 3 años, estar mejor preparados? Eso sí, pero claramente tienes toda la razón. La gestión ha determinado, la gestión sanitaria ha determinado el impacto económico de esa crisis, claramente. Antonio, ¿tú crees que la crisis económica que estamos viviendo nos hará ver por aquí a los hombres de negro? Bueno, ¿tú crees en un posible rescate de la economía española? Pues depende de cómo evolucione el diferencial de la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo,
O sea, si llegamos a ahora estamos todavía en un 1 y pico, 1,5, o alrededor del 1,5, si no me falla la memoria. Entonces, hombre, si llegamos a un 7, un 8, cosas así, pues evidentemente, claro, pues hará falta un rescate. Hará falta pues ya una línea más enérgica, una línea de crédito más clara por parte del MEDE y, claro, y condicionalidad macro y tal, eso seguro. Entonces, bueno, yo ya digo, claro, el problema es que hombre, que se plantee esas medidas a muy corto plazo, pero claro, ahí hay un conflicto. O sea, lo que yo decía de conseguir unas cuentas públicas saneadas no se puede hacer en 2 años, ni en 3 años, ni en 5. Ahora mismo tenemos una deuda de en torno al 100%. El Banco de España, en el escenario más pesimista de los 3 que decía yo anteriormente del PIB, pues en el tema de deuda yo creo que incrementaba alrededor de 20 puntos porcentuales la deuda. O sea, estaríamos ya en un 120% aproximadamente. Con lo cual eso no se puede resolver en 3, en 5 y probablemente en 10 años. O sea, no podemos alcanzar un nivel confortable de deuda de un 50%, por ejemplo. No lo podemos conseguir porque entonces tienes que frenar en seco, tienes que hacer un ajuste brutal de las cuentas públicas. Eso acaba repercutiendo en la economía, se crece menos, se recauda menos, es un círculo vicioso. Por lo cual yo creo que son medidas a un plazo largo, 10 años o lo que sea, en el que tú tienes que ir ajustando, pero sin desfavorecer el crecimiento. Si no crece la economía, tenemos el caso de Italia y el caso de Grecia. Si la economía no crece, el sistema financiero no está saneado y no se puede llegar a una situación de deuda sostenible. Por lo cual hay que compaginar las dos medidas de crecimiento económico, más a lo mejor orientadas a empresas, a estimular el emprendimiento y tal, y luego ajustes razonables de la deuda pública. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Roser. Una pregunta. Roser. Roser y Pedro después. Roser. Hola. Y gracias porque has hecho una exposición con mucho humor para ser tan dura. ¿No? Te lo has tomado bastante, bueno, que anima un poco, pero también muy duro todo lo que has contado, ¿no? Yo lo que estaba analizando también con lo que decías, y que no soy nada experta en economía, pero es que haya unas cosas que hay que hacer ahora de actuaciones rápidas, de urgencia y de emergencia a corto plazo. Luego, unos análisis para unas emergencias, o sea, para unos resultados, no, como unas propuestas a medio plazo. Y yo lo que pienso también, si no sería interesante ya empezar a crear como equipos o de expertos o de cabezas pensantes para empezar a proponer o a imaginar nuevos escenarios para cuando llegue el dinero ya tengamos esos proyectos pensados. Porque pasa muchas veces que nos vamos a dedicar a pedir culpables, a pedir o análisis, muchos análisis, pero yo creo que sería interesante también a nivel local y a nivel nacional o a nivel europeo, pero crear nuevos proyectos con un análisis de lo que ya está pasando para que no vuelva a pasar como tú decías, pero también pensando que vamos a tener que hacer cosas muy nuevas, muy diferentes. Entonces me parece a mí interesante que podría estar bien empezar ya a pensarlo, ¿no? No esperar a cuando pasemos la crisis. Absolutamente, gracias. Totalmente de acuerdo y luego al final perdemos tiempo. Hoy he leído que ya Italia había presentado alguna solicitud para la primera medida, lo del MEDE. Yo creo que para lo del MEDE, no estoy seguro si era el MEDE o el tercero de los que he comentado, ya había presentado algún proyecto, alguna solicitud de financiación. Entonces yo creo que, evidentemente, en lugar de estar llorando por las esquinas y tal, y peleando
por cosas irrealizables, como es que ahora de repente pues, Europa emita deuda, los eurobonos y que no sé qué, no sé cuánto. O sea, vamos a lo práctico. Y lo práctico, lo has dicho muy bien, corto, medio y largo plazo. Y entonces hay que ir viendo esos proyectos que este fondo de recuperación, aunque todavía no se sabe con seguridad en qué van a consistir, pero ya hay que ir trabajando. Y hay que... Es que a mí me parece eso, sí. Es que además es fundamental, o sea, no podemos, yo tengo algunas obsesiones y tal, estamos ahí, o sea, necesitamos eso, instituciones, grupos de trabajo, gente con expertos, Totalmente. No sé si hay, a lo mejor hay algún periodista y mete la pata, ¿no? Eso, no con tertulianos, sino con expertos que en todo, en epidemiólogos, luego ingenieros, economistas, médicos, lo que sea. O sea, gente que conozca, que presente propuestas que luego al final, evidentemente, pues el poder político, la autoridad que sea, pues tendrá que validar, asumir y tal. Pero yo creo que es fundamental, es fundamental. Además, tener una base técnica y tal, ahora, antes el compañero cuando ha comentado lo de que, bueno, que a lo mejor la gestión de la crisis sanitaria no había sido tan eficiente aquí como en otros países. Pues yo creo que en parte a lo mejor no es un tema político, ¿eh? O sea, yo creo que, no lo sé porque yo no estoy metido, ¿no?, en este tema, pero posiblemente el asesoramiento técnico ha sido responsable de eso. O sea, ya ha habido un asesoramiento técnico que ha infravalorado el riesgo en un primer momento y luego pues no tiene datos adecuados. Por ejemplo, la gestión de los datos de la epidemia ha sido, vamos, y eso, si seguís hay algún analista, Kiko Llaneras, en El País y en algún sitio otro, ahí tal, o sea, cómo se han gestionado. O sea, en un momento dado no había criterios homogéneos para saber el uso, la utilización de las UCIs. Y estábamos confinados para que no se colapsara el sistema sanitario. Y en concreto las UCIs. Y han muerto, lamentablemente, mucha gente porque estaban saturadas las UCIs. Porque no había respiradores suficientes. Entonces, y que no tengamos datos sobre eso, claro. O sea, y ahora para la desescalada famosa, pues tampoco tenemos. Hoy ha empezado el estudio, no sé cómo lo llaman, ahora no me acuerdo, no es epidemiológico, tiene otro nombre, y tal. Hoy ha empezado, y tal, con lo cual, claro, pues digamos, vamos un poco a ciegas. Entonces yo creo que es necesario, hay que reivindicar el papel que pueden tener... De cero prevalencia. ¿Cero? De cero prevalencia. Estudio de cero prevalencia. Exactamente. Empieza hoy. Es fundamental que haya eso, que hay que reivindicar la labor de los expertos, de los técnicos y tal, o sea, no podemos estar a expensas de lo que la opinión pública diga sobre no sé qué tema. No, sobre ciertos temas, a mí me tiene que operar un médico, un cirujano que sepa lo que hace. No me va a operar una persona que no tenga idea. O sea, yo creo que es fundamental. Y luego, por supuesto, está el poder político, lo que sea, pero es fundamental lo que has dicho. Vale. Pedro, después Francesc y después Jesús. Pedro. Sí, una segunda pregunta. Mi pregunta va sobre todo dirigida al tema de ser pragmáticos. Yo tuve una reunión hace unos años con el presidente de JP Morgan, Bob Diamond, y le preguntamos por qué Estados Unidos se recuperó de la crisis financiera tan rápida y los europeos lo hicimos tan lentamente, ¿no? La diferencia fue 5 años, ¿no? Los americanos en 2 años estaban ya produciendo y creciendo a ritmos altos, mientras que los europeos hemos estado cerca de 7, ¿no?, en recuperar los niveles, ¿no? Y él básicamente decía que los americanos eran pragmáticos. ¿Y por qué? Porque ante un problema de 100.000 millones de euros o de 100.000 millones de dólares, pues ponía encima de la mesa 500.000. Y eso hacía que tapaba todos los agujeros, todos confirman en todos y el tema se arreglaba. Mientras que Europa, la Unión Europea,
pues no es una unión, es una comunidad de vecinos, en la que todos desconfían de todos, principalmente porque hay mucha corrupción, hay mucha economía sumergida y básicamente eso, ¿no? Que quizás esta es la oportunidad para dar el paso, ¿no? Y realmente crear una unión europea más fuerte con normas armonizadas que nos permitan pues, tener esos excesos que nos hagan que la recuperación sea mucho más rápida, ¿no? Porque realmente si esto se pone duro, es que tardaremos una década en recuperarnos. Muy bien. Antonio. Sí, vamos, en cuanto a la crisis bancaria, totalmente de acuerdo. No solamente es un tema de Europa, es un tema de la percepción que tienen pues, algunas autoridades de una crisis. O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos ya un supervisor único europeo, o sea, no depende de decisiones de Estados miembros y tal, y es el BCE, es el Banco Central Europeo, y bueno, y tienes un sistema bancario en Grecia, por ejemplo, con un 40% de morosidad, una tasa media de morosidad del 40%. Después de ya han pasado 12 años de la crisis del 2008. Con lo cual, claro, ¿y eso depende de la desunión europea? No. Depende pues, de la percepción que tienen los supervisores o la autoridad de la crisis. O sea, yo prefiero el modelo americano. Hombre, nosotros en el 2012 se adoptó una política parecida. Decir, oye, vamos a hacer una evaluación independiente de las necesidades de capital y ponemos 100.000 millones. Claro que luego eran 60.000 y a lo mejor podíamos haberlo hecho eso, incluso con un poquito menos. Con lo cual, bueno, yo creo que aquí ahora, claro, digamos que la versión gradualista es menos dolorosa a corto plazo, porque no tienes no tienes que hacer quebrar a un banco, que ya está medio quebrado, pero ya lo quiebran definitivamente, hay pérdidas para accionistas, para tal. O sea, la visión americana es mucho más eso de destrucción creadora. O sea, tú, oye, allí no está tan mal visto el fracaso como aquí. O sea, hay una cuestión ideológica, o no sé, ideológica, o de cultura y tal, que en un caso se prefiere pasarlo mal de golpe y recuperarte antes que poner paños calientes, en el caso europeo, para poner, a ver si nos recuperamos poco a poco. Es menos doloroso, menos traumático, pero mucho más duradera la recuperación. Entonces, vamos, yo personalmente, sí, a mí me parece mejor, además que ha dado mejor resultado en muchos casos, la visión americana. Muy bien. Francesc. Sí, Francesc. Hola. No tenia cap pregunta, no havia fet... No. Vale, Jesús. No, gracias. Vale, Jesús. Sí, yo voy a formular mi segunda pregunta, un poco para cambiar de tema, porque nos acercamos un poco al final. Es una pregunta un poco más personal a ti como experto económico que eres. Me gustaría saber un poco qué opinión te merece la idea de la renta básica universal. Bueno, pues hombre, yo creo que ese debate, además, con ese nombre justo, renta básica universal o algo parecido, pues ha estado en el debate en otros países, y algún país lo ha empezado a implementar incluso, no sé, fue Finlandia, lo abandonó. Entonces, hombre, yo creo que en este momento, suscitar este debate cuando estamos a la vez pidiendo la ayuda de Europa, pues yo creo que no es el mejor momento. Otra cosa es que los colectivos más desfavorecidos y más afectados por la crisis necesiten una ayuda. Eso está claro. Pero yo creo, lo primero que hay que analizar son esos colectivos, porque ahora mismo ya, o sea, parece que es que yo el otro día oí a
a un líder político, no voy a decir el signo político ni nada, pero se puede uno imaginar, que decía, bueno, tal, en esta crisis no va a pasar como en la anterior, que todo el dinero se gastó en los bancos, para ayudar a los bancos y tal. Yo digo, hombre, esta persona no sabe, que mire cuánto subsidio de desempleo, que ese es el la primera medida anticíclica y anticrisis y tal, es el subsidio de desempleo. Pues entonces que miremos los datos, y hombre, en el 2008, en el 2009, en el 12, antes y tal, se ha pagado el subsidio de desempleo. O sea que cuando crece el desempleo, pues hay una medida ya social, muy social, que es el subsidio de desempleo. Luego ya cuando se agota el subsidio de desempleo, pues hay otros subsidios. Entonces, oye, veamos, si resulta que hay que completar ese subsidio mínimo, no el subsidio de desempleo, sino la otra, una cosa que no me acuerdo cómo se llama, y tal, o hay que dar otro subsidio a algunos colectivos que no tienen ahora nada, pues evidentemente sí. O sea, habrá que hacer algo que sea temporal y tal, y yo pero no planteándolo como que no salgamos luego diciendo somos el primer país en el mundo que implanta la renta básica universal. O sea, eso tendría una lectura, yo creo que muy negativa en algunos países europeos, porque estamos, o sea, tú vete, concreta el problema y ataca ese problema con un subsidio concreto. Luego está el tema de los incentivos. O sea, claro, a mí leía el otro día, hay un subsidio en Estados Unidos que me parece muy interesante, que es un subsidio que complementa el sueldo. O sea, que ya, digamos, hay un incentivo que es que tienes que trabajar. Tú trabajas y que tienes un sueldo bajo, pues entonces hay un programa público, que no recuerdo el nombre, que te complementa ese sueldo bajo y te permite tener una vida más satisfactoria. Perfecto. O sea, yo tengo una hija en Ámsterdam. Está haciendo un máster y tiene un préstamo del gobierno holandés. Entonces le exigen que trabaje, que tenga un trabajo a tiempo parcial. O sea, si no tiene un trabajo a tiempo parcial, no le dan un préstamo, que es unas condiciones muy ventajosas. Pero, o sea, digamos que yo creo que según cómo esté enfocado ese subsidio, pues a mí me parece bien o me parece mal. O sea, si desincentiva el trabajo, por ejemplo, pues entonces a mí me parecerá mal. Porque entonces, claro, si imaginémonos un subsidio, una renta básica universal de 800 euros, por ejemplo, o que esté cerca del salario mínimo. ¿Esas personas van a trabajar? Yo creo que hay que actuar racionalmente. Si yo estuviera en su lugar, no trabajaría. Prefiero ganarme 800 euros sin trabajar y luego, claro, algunos chapuceará en economía sumergida. Claro, algunos también dicen ahora, claro, no hay subsidio porque estaba en economía sumergida. Claro, pues, es el problema de la economía sumergida. Es el inconveniente. Tiene ventajas durante el tiempo que estás en economía sumergida, que no tributas, etcétera, pero tiene sus inconvenientes. Entonces, yo creo que es un debate que a mí me parece, ya digo, yo no lo plantearía ahora, sobre todo ligado a esta reivindicación que hay a nivel mundial casi, de algunos politólogos y algunos economistas, sino decir, oye, hay que cubrir necesidades concretas de algunos colectivos que no están cubiertos con los subsidios nacionales, regionales, locales, de todo tipo. Sí, yo la pregunta no iba tanto por el enfoque político, iba más por el enfoque de si era una medida que realmente era eficiente para reactivar demanda y si era sostenible en el tiempo en una situación de una deuda pública tremenda. Bueno, claro, pues depende de la cuantía, depende del colectivo al que se dirija. O sea, evidentemente, hombre, en un momento dado, una ayuda puede ser eficiente temporalmente. Si es una ayuda temporal, pues ahora como una medida anticíclica. O sea, tú dices, oye, antes decíamos el tema de la política monetaria, que tú dices, sí, el Banco Central Europeo inyecta dinero, pero no está claro que acaben las familias
y a las empresas a través de préstamos. Pues esto, una medida fiscal de este tipo, de decir, oye, toma este subsidio, pues lo lógico es que eso tenga un impacto claro en la demanda. Con lo cual sí, puede ser bien medido, muy bien calibrado. Ya digo que hay un tema de incentivos muy importante y que no podemos olvidar, pues bueno, con medida temporal para determinados colectivos, pero yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría, como se llama la renta esta, hay una renta para el que termina el desempleo y no tiene seguro, pues una cosa parecida. Muy bien. Queda tiempo para un par de preguntas más y ya daremos por... ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha contestado todo? ¿No tenéis ninguna duda más? Bueno, pues nada, Antonio, muchísimas gracias por habernos dedicado estas casi 2 horas. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y esperamos que no sea la última vez que nos visites. No de forma virtual, sino presencial. Lo ideal es que sea físicamente. Sí. Estuve, acuérdate, además solo estoy en Menorca y además llovió mucho. Acuérdate que llovió mucho y, hombre, no puede disfrutar de la isla, con lo cual estaré encantado de volver. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Fins demà. Fins demà. Fins demà.